Vive en una aldea medieval revelada. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos embarcamos en un fascinante viaje en el tiempo hacia un pintoresco pueblo medieval. Imagina calles adoquinadas, castillos imponentes y campos verdes. Acompáñanos mientras exploramos la vida cotidiana, las costumbres y los desafíos que enfrentaban sus habitantes en la Edad Media. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era vivir en un pueblo medieval? Vamos a descubrirlo juntos. Desde las rutinas diarias de los campesinos hasta la vida en los majestuosos castillos, cada aspecto nos transportará a una era de caballeros, damas y leyendas. Prepárate para una aventura histórica inolvidable. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, los primeros asentamientos rurales comenzaron a surgir. Estos pequeños núcleos se formaron en torno a la necesidad de seguridad y recursos básicos. La gente buscaba protección contra invasores y se agrupaba en comunidades autosuficientes que eventualmente se convirtieron en los pueblos medievales que hoy conocemos. Las aldeas medievales se desarrollaban alrededor de castillos o iglesias, elementos centrales que ofrecían protección y estructura social. Los campos circundantes eran esenciales para la subsistencia, proporcionando alimentos y recursos. Estas aldeas se convirtieron en el corazón de la vida rural, donde la comunidad trabajaba unida para sobrevivir y prosperar. La vida diaria de un campesino medieval era extremadamente dura. Las jornadas comenzaban al amanecer y se extendían hasta el anochecer. El trabajo en el campo, bajo el sol o la lluvia, requería un esfuerzo físico considerable. La agricultura era la principal ocupación, pero también se cuidaban animales y se realizaban todo tipo de reparaciones. Los campesinos dedicaban la mayor parte de su día a la agricultura, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Sembraban, cosechaban y cuidaban los cultivos, enfrentándose a la dureza del clima y las estaciones. También se ocupaban de mantener las herramientas en buen estado para asegurar una producción constante. Además de cultivar la tierra, los campesinos cuidaban de los animales. Criaban gallinas, cerdos y ovejas, que proporcionaban huevos, carne y lana. Estos animales eran fundamentales para la economía doméstica y ofrecían una fuente adicional de sustento, complementando lo que se obtenía de los campos. La economía de los campesinos era de subsistencia, lo que significaba que vivían principalmente de lo que cultivaban y criaban. Apenas tenían excedentes para comerciar, por lo que el trueque y el intercambio de productos eran comunes. La autosuficiencia era crucial para su supervivencia diaria. Los campesinos también debían pagar impuestos y tributos al señor feudal. Estos tributos podían ser en forma de productos agrícolas, animales o trabajo. La carga impositiva era pesada y a menudo injusta, lo que agravaba aún más las dificultades diarias de los campesinos, que ya vivían al límite de sus posibilidades. Las viviendas de los campesinos eran extremadamente simples. Construidas con madera y barro, tenían techos de paja que apenas protegían de la lluvia y el frío. Estas casas modestas reflejaban la dureza de la vida campesina y la falta de recursos, contrastando con la opulencia de los castillos nobles. La dieta de los campesinos medievales se basaba principalmente en alimentos sencillos y accesibles. Pan, cebada y avena eran esenciales en su alimentación diaria. En ocasiones especiales, podían disfrutar de carne, aunque esta era un lujo raro. Los vegetales y legumbres también complementaban sus comidas, proporcionando nutrientes esenciales. Las mujeres campesinas desempeñaban múltiples roles, trabajando arduamente tanto en el campo como en el hogar. Además de participar en las labores agrícolas, cuidaban de los hijos y preparaban las comidas. Su jornada incluía actividades como la recolección de leña, la elaboración de pan y el cuidado de los animales domésticos. Los nobles disfrutaban de una vida significativamente más cómoda y segura en comparación con los campesinos. Vivían en castillos fortificados, rodeados de murallas y guardias que aseguraban su protección. Su posición les permitía acceder a una variedad de bienes y servicios que estaban fuera del alcance de la mayoría de la población. Los nobles tenían responsabilidades claras en la administración de sus tierras. Recolectaban impuestos de los campesinos y proporcionaban protección en tiempos de conflicto. Su rol incluía también la supervisión de la justicia local y el mantenimiento de la paz. Estas tareas eran fundamentales para sostener el sistema feudal. La educación de los hijos de los nobles era un aspecto crucial de su formación. Los jóvenes aprendían el manejo de armas, así como las normas de etiqueta y administración. Esta educación los preparaba para asumir responsabilidades futuras en la gestión de sus territorios y en el servicio a sus señores superiores.
Los castillos de los nobles eran impresionantes fortalezas de piedra que dominaban el paisaje medieval. Construidos para la defensa y la comodidad, estos edificios contaban con gruesos muros y torres de vigilancia. Las habitaciones estaban diseñadas para ofrecer seguridad y refugio durante tiempos de conflicto y guerra. Dentro de los castillos, los nobles disfrutaban de varias comodidades. Los grandes salones eran el corazón de la vida social y política, donde se celebraban banquetes y reuniones. Las cocinas, aunque rudimentarias, eran eficientes para preparar festines. Las capillas privadas permitían a los nobles practicar su fe sin salir del castillo. La dieta de los nobles era mucho más variada y rica que la de los campesinos. Podían permitirse el lujo de consumir carne de caza, pescado fresco, frutas exóticas y vinos importados. Los banquetes eran ocasiones para mostrar su riqueza, con mesas repletas de manjares y exquisiteces. Las mujeres nobles desempeñaban roles cruciales dentro del hogar. Además de gestionar el personal y supervisar las tareas domésticas, se encargaban de la educación de los hijos. Enseñaban etiqueta, habilidades administrativas y, a menudo, habilidades básicas de defensa personal, preparando a la siguiente generación para sus futuros roles. La vida religiosa era central en la existencia medieval y la iglesia influía en todos los aspectos de la vida. Las misas regulares no solo eran momentos de devoción, sino también de reunión comunitaria. Las festividades religiosas marcaban el calendario, brindando oportunidades de descanso y celebración tanto para nobles como para campesinos. La educación en la Edad Media era reservada principalmente para los clérigos y algunos nobles. Los monasterios y conventos eran los centros de aprendizaje, donde se copiaban manuscritos y se enseñaban las pocas ciencias disponibles. La mayoría de la población era analfabeta, limitándose a aprender oficios manuales. Las festividades religiosas eran momentos de alegría y descanso para la comunidad medieval. Celebraciones como la Navidad, Pascua y fiestas patronales incluían misas, procesiones y banquetes. Estas festividades eran una oportunidad para que los aldeanos se reunieran, cantaran, bailaran y disfrutaran de juegos y espectáculos. Los mercados eran el corazón del comercio en los pueblos medievales. Celebrados semanal o mensualmente, permitían a los campesinos vender sus excedentes y comprar productos que no podían producir. Además de ser centros económicos, los mercados eran lugares de encuentro social donde se intercambiaban noticias y chismes. Los artesanos desempeñaban un papel vital en la vida medieval. Oficios como herreros, carpinteros, tejedores y alfareros eran esenciales para la comunidad. Estos expertos no solo fabricaban herramientas y objetos de uso diario, sino que también contribuían a la construcción y mantenimiento de edificios y estructuras. La justicia en la Edad Media era administrada principalmente por el señor feudal. Los castigos variaban desde multas hasta castigos corporales y ejecuciones. Las leyes no eran uniformes y dependían del señor local, quien tenía la autoridad para juzgar y castigar a los habitantes de su dominio. El sistema feudal era una estructura jerárquica donde los nobles otorgaban tierras a los campesinos a cambio de lealtad y servicio. Los campesinos trabajaban la tierra y entregaban una parte de su producción a sus señores. Este sistema aseguraba protección a cambio de trabajo, creando una interdependencia entre las clases sociales. La seguridad y defensa eran fundamentales en los pueblos medievales. Los castillos, con sus altas murallas y torres de vigilancia, servían como refugio durante los ataques. Los señores feudales mantenían pequeñas tropas de soldados para proteger sus tierras y mantener el orden, garantizando así la seguridad de sus vasallos. El transporte y los caminos medievales eran rudimentarios y difíciles de transitar. Los aldeanos solían desplazarse a pie o en carretas tiradas por animales. Los caminos de tierra se volvían intransitables en épocas de lluvia, dificultando el comercio y la comunicación entre diferentes regiones. La construcción de edificios en los pueblos medievales era una labor comunitaria. Los aldeanos colaboraban entre sí en la edificación de casas, establos y otras estructuras necesarias. Utilizaban materiales locales como madera y piedra, y el trabajo en conjunto fortalecía el sentido de comunidad y pertenencia entre los habitantes. La medicina en la Edad Media era básica y se basaba en remedios herbales y tradiciones populares. Los curanderos y curanderas proporcionaban cuidados a los enfermos, aunque sus conocimientos eran limitados. La falta de higiene y el desconocimiento de las enfermedades hacían que la salud fuera precaria y las epidemias devastadoras. Las guerras medievales eran una amenaza constante para los aldeanos, quienes a menudo se veían obligados a abandonar sus hogares y buscar refugio en castillos fortificados.
Los saqueos y la destrucción de cultivos dejaban a las comunidades en la miseria, afectando su seguridad y bienestar durante largos periodos. Las enfermedades, especialmente la peste, podían arrasar pueblos enteros en cuestión de semanas. Sin acceso a medicina avanzada, los aldeanos recurrían a remedios herbales y oraciones. Las condiciones insalubres y la falta de higiene facilitaban la propagación de epidemias, causando una alta mortalidad y un miedo constante a nuevos brotes. La vida social de los aldeanos giraba en torno a la iglesia, que no solo era un lugar de culto, sino también de reunión y celebración. Las festividades religiosas ofrecían oportunidades para descansar y disfrutar de la compañía de los demás, fortaleciendo los lazos comunitarios y brindando momentos de alegría en medio de la rutina diaria. Los juegos y deportes eran una forma de entretenimiento y competencia, especialmente entre los nobles. Juegos como el ajedrez desafiaban la mente, mientras que deportes como la caza ofrecían emoción y habilidades prácticas. Estos pasatiempos reflejaban tanto la cultura de ocio como las habilidades que los nobles valoraban y cultivaban. Desde temprana edad, los niños participaban en las labores del campo y el hogar, aprendiendo oficios y responsabilidades según sus capacidades. Esta educación práctica aseguraba la continuidad de las habilidades y conocimientos necesarios para la subsistencia, preparando a los jóvenes para asumir sus roles en la comunidad. La vestimenta en la época medieval reflejaba claramente el estatus social de las personas. Los campesinos usaban ropa sencilla y funcional, hecha de lana o lino, mientras que los nobles vestían elaboradas prendas de seda y terciopelo, adornadas con bordados y joyas, mostrando así su riqueza y posición. La alimentación y la agricultura eran fundamentales para la subsistencia de las aldeas. Los campesinos practicaban la rotación de cultivos y el barbecho para mantener la fertilidad del suelo. Cultivaban principalmente trigo, cebada y avena, con los que elaboraban su alimento básico, el pan. La estructura social en la época medieval era muy rígida. Los campesinos y los artesanos se encontraban en la base de la pirámide, mientras que los nobles y el clero ocupaban los niveles superiores. La movilidad social era casi inexistente, con cada persona naciendo y muriendo en su estatus. Vivir en una aldea medieval era un desafío constante, con trabajo arduo y pocas comodidades. Sin embargo, la vida en comunidad ofrecía un sentido de pertenencia y apoyo mutuo. Las festividades religiosas y los mercados locales eran momentos importantes de socialización y descanso para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Te esperamos en nuestro próximo viaje en el tiempo para descubrir más sobre la fascinante historia de la humanidad.